Bueno, vamos a comenzar en el día de hoy una serie de conversaciones, de enseñanzas acerca de la Biblia. Y vamos a continuar durante todo el mes de septiembre, porque el mes de septiembre se celebra en todo el mundo el mes de la Biblia. La Biblia es el libro de los libros, ¿no? Y en general la iglesia es llamada el pueblo del libro, del libro. Y la Biblia significa en el griego libro, ¿no? Entonces es un libro fundamental y fundacional para la fe cristiana. Y vamos a estar hablando acerca de lo que significa y la importancia de la Biblia para la fe cristiana. La fe cristiana no se basa en una experiencia, se basa en un libro. Y ese libro es la palabra de Dios. Y vamos a estar reviendo y revisando y estudiando acerca de este texto maravilloso. Quiero alentarte para que a lo largo de estas semanas también estés atento, porque Sociedades Bíblicas Argentinas va a estar ofreciendo conferencias, va a haber cursos, voy a estar dando alguna que otra conferencia también, todo online, así que pum, prendés ahí, tac, el celular, donde quiera que estés, en la cocina, en el baño, en el colectivo, donde sea, podés prender ahí y escuchar estas conferencias que va a haber de todo el mundo acerca de la importancia de la Biblia. Y hoy vamos a empezar leyendo un texto que está en una carta pastoral que escribió el apóstol San Pablo a su discípulo Timoteo. Timoteo. Así que vamos a leer allí en 2 de Timoteo, si quieren leer conmigo, y si no lo vamos a tener ahí en la pantalla también. Pero ya que vamos a estar hablando de la Biblia durante todo este mes, tenés que tener una Biblia, ¿no? Y la Biblia no junto al calefón, sino ponela, qué sé yo, en tu mesita de luz, en algún lugar visible, y yo te aliento para que la leas, porque hoy todos podemos formarnos una opinión mirando un video de 3 minutos por YouTube, ¿sí o no? Pero no sirve. La invitación es a que atestiguemos o que corroboremos lo que la Biblia dice por la Biblia misma, ¿no? Y nadie puede dar una opinión sobre la Biblia si no la ha leído, pero leído en serio, ¿no? Esto de que leo los títulos, leo el índice y con eso vemos lo que pasa, ¿no? Muy bien, y vamos entonces, si ustedes me acompañan a leer en esta mañana, a ver si puedo hacer un lugarcito acá, voy a leerlo de cómo aparece allí en la pantalla, a ver si podemos. Ahí estamos. Muy bien, y vamos a leer allí el capítulo 3 en adelante, y el título de lo que vamos a compartir brevemente es La Biblia para toda la vida en toda mi vida y para todas las áreas de mi vida, ¿no? Esa es la invitación del texto que vamos a leer hoy. Dice así: pero tú, no sé yo, no sé tú, pero yo, dice, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, conducta, propósito, fe, longanimidad, que significa paciencia, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, eran 3 ciudades. Persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También todos los que quieren vivir, dice, en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta frase la podés subrayar. Es la única, en varias partes de la Biblia lo afirma de otras maneras, pero es la única frase dicha de esta manera en toda la Biblia. Dice, toda la Escritura, y se refiere a la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y la mujer, digo yo también, están hablando en términos genéricos, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Y bueno, este texto es un texto muy, muy conocido y muy, muy profundo. Y Pablo está escribiendo en un momento de gran inestabilidad social. Las circunstancias eran grandemente inestables. Había una transición, él se estaba muriendo. Él era uno de los apóstoles más fundamentales de la fe cristiana. Se estaba muriendo. Y estaban en un momento de transición. Así que él está dando el legado a quien va a ser la segunda generación de cristianos, ¿no? La fe cristiana era una amplia minoría, eran poquitos. Había una cantidad enorme de ideologías y de religiones y que eran en gran medida antagónicas o perseguidoras de la fe cristiana. Así que estaban muchos de ellos sufriendo persecución. La fe cristiana era profundamente revolucionaria e iba en contra de la opresión del sistema y del imperio romano que estaba trayendo gran pobreza, discriminación, sufrimiento a la sociedad. La fe cristiana se resistía y la fe cristiana se expresaba de esta manera: el César no es mi Señor, Jesucristo es nuestro Señor. Profundamente liberadora, profundamente en contra del sistema. Así que había persecución. Pablo hace alusión a la persecución que él sufría. Estaba sufriendo la fe cristiana grandes descréditos internos, porque había falsos maestros. Mire cómo lo describe allí, un poquito antes, no lo leímos. Dice, había hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Había líderes que se estaban levantando en la iglesia y que estaban haciendo que la iglesia sufriera descrédito. Y muchos de los que estamos acá no nos hemos acercado a Dios por mucho tiempo, quizás, porque hemos sufrido el descrédito de la iglesia en general estoy hablando. Hemos sufrido algún tipo de abuso. Eso no es algo de ahora, ya en aquella época existía este descrédito que surgía de la propia iglesia. Por eso me encanta un artículo que salió en el diario La Nación acerca de la serie El Reino, ¿no? Porque saltaron, por un lado, los evangélicos, y quiero hablar de eso, diciendo una cosa, como no hay una lectura apropiada de lo que es la fe evangélica, lo cual es cierto, pero este artículo escrito por una periodista muy reconocida del diario La Nación y que hizo una encuesta a varios estudiosos, uno de ellos Fortunato Malimachi, que fue y es un hombre muy sabido en cuestiones de religiosidad, ha escrito varios artículos y libros, es investigador del CONICET, y él dice algo muy interesante, dice, bueno, no está de una manera claramente descrita lo que es allí la fe evangélica. Hay muchísima falta de estudio profundo. Pero por otro lado, este autor cristiano evangélico dice, hay ciertas cuestiones allí que hablan de la forma en que a veces se ve desde la sociedad a la iglesia evangélica y que en muchos sentidos tienen razón. Porque ha habido descrédito interno, abuso de poder y muchas otras cosas. Pero podemos caminar con total transparencia diciendo, no somos esta expresión de la fe evangélica, ni queremos serlo. El 80% de los pastores en Argentina, quiero decírtelo, primero por conocimiento de causa, hace 30 años que soy pastor, mi padre fue pastor, el 80% de los pastores en nuestro país son bioocupacionales. Yo soy triocupacional. O sea, mi trabajo en la iglesia siempre ha sido poner más de lo que uno tiene. Y después están los demás trabajos. Y a veces la imagen que surge en esta serie, esta cosa, como que hay toda una entramada y demás. El 80% de los pastores vivimos de nuestras profesiones, nuestros trabajos, de un montón de otras cosas. Y no es que no merezcamos vivir de lo que la iglesia provee. Si eso ocurre en otra fe, como la fe católica, ¿por qué no puede surgir en la fe evangélica?
Pero para no ser de descrédito, nuestro compromiso, muchos de los pastores, el 80%, vivimos de nuestras otras profesiones, para no seros gravosos, como dijo Pablo. Pero entonces es interesante todo este descrédito con el cual estaba luchando allí la fe cristiana, no es diferente a lo que es hoy. O sea, no se sorprendan y nos sorprendamos, pero interesante entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que haga Timoteo? Y esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Primero, vivir con coherencia. La invitación es a vivir con coherencia. Fíjense lo que dice allí, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo se pone de ejemplo y dice, yo he actuado con coherencia en conducta, ¿están pasándolo ahí? Con coherencia, en conducta, gracias. Dice doctrina, conducta y propósito, en carácter, en fe, paciencia y amor, y en compromiso, en persecuciones y padecimiento. Dice, no me doy por vencido en la persecución y el sufrimiento. La invitación que hace el apóstol Pablo es a vivir con coherencia. A vivir con coherencia y con transparencia. A vivir honestamente. A vivir sirviendo. A vivir comprometidos. A vivir con fe, con paciencia, con amor. Esta es la invitación. Yo estoy en contra de toda militancia piquetera, digo, no me refiero a la cuestión política, sino a veces evangélica de la iglesia, que parece que es nuestra única forma de expresión. Está bien, hay momentos en que hay que protestar y está perfecto, pero nuestra coherencia tiene que ser en la vida diaria, en tu trabajo, en tu estudio, no te copies. Argentina necesita gente honesta, gente coherente, que vive con una conducta coherente, que vive con un carácter que es resiliente. No estoy hablando de vivir con la cabeza agachada, no señor. Con un compromiso militante, si se quiere. Pero esta es la invitación a que hace el apóstol Pablo. Por ahí es una palabra un poco difícil, la que hoy tengo que ir a la palabra. No me puedo apartar, porque toda la palabra y toda la Biblia es inspirada por Dios. Muy bien. Y entonces le dice, ¿cómo voy a vivir esta vida coherente? Escuchá con atención. Apoyados en la palabra de Dios. Y acá está el mensaje de hoy. 8 minutos para introducir e ir al tema de hoy. ¿Cómo voy a vivir coherentemente? ¿Cómo voy a vivir con una ética como se debe vivir? Apoyados en la palabra de Dios. Y entonces hay 4 cosas que él les dice acerca de la Biblia. Y con eso quiero empezar a introducir el tema que vamos a estar hablando todo el mes. Dice, en primer lugar, la Biblia es racional. La Biblia apela a la mente. Fíjate lo que dice allí. Persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste. Hay un desafío y dice, la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra de Dios. Dice, persiste para mantener esa coherencia, persiste en lo que has aprendido, sabiendo que lo que has aprendido lo has recibido de la palabra de Dios de las Sagradas Escrituras. Y dice una palabra ahí que me parece fascinante, fuiste persuadido, no adoctrinado. No se te metió la cabeza, el tema por las orejas y que tenés que... No, señor. La fe cristiana nos invita a que la palabra de Dios, la Biblia, nos persuada. Es una fascinante palabra. Nos persuada, nos apele intelectualmente, apele nuestra mente, nos revolucione, nos haga pensar de una manera diferente. Por eso quiero alentarte en este tiempo que vamos a estar hablando de la Biblia. Cómprate una Biblia si no tenés o te la regalamos. ¿Podemos regalar Biblias? Sí, señor, vamos a regalar Biblias. Vamos a regalar Biblias. Si no tenés una Biblia, queremos que te lleves una Biblia de regalo. Queremos que te lleves varias de regalo. Ay, ya estoy comprometiendo todo. Pero queremos que tengas una Biblia y que la tengas allí como libro de cabecera y metete en la lectura. Deja que te interpele. Había un filósofo que era ateo completamente a principios del siglo XX. Es fascinante la historia de este autor. Y comenzó a escribir un libro, ese libro que lo comprendiera, decía este filósofo. Y entonces empezó a tomar pedacitos de libros conocidos, ¿no? Y comenzó a hacer su propio libro, pero cuando lo empezó a leer se sentía vacío. Y una tarde su esposa
pasando por una iglesia, escuchó a alguien que leía la Biblia y pidió esa Biblia, pidió una Biblia para llevársela a su casa y le dijo a su esposo, resulta que estaba escuchando una lectura y de este libro. Él era filósofo francés, muy conocido. Y ella le dijo, pero yo sé que vos no creés en nada de la fe cristiana, pero este libro... Y él le dijo, no me digas nada, dame ese libro que lo quiero leer. Tenía en su mano el libro que él había escrito, tratando de que ese libro lo comprendiera, le llenara el corazón, le llenara el vacío. Dice que se pasó todo el día leyendo, toda la noche leyendo. Y por primera vez en su vida encontró un libro que lo comprendiera, que entendiera la realidad de su vida y de su existencia, sus contradicciones, sus fortalezas y debilidades, y por sobre todo, su gran necesidad de Dios. Escribió después de esta experiencia libros tremendos. Fue un erudito y un escritor y un profesor de universidad muy conocido. Caliet se llamaba, francés, Franchute. Pero la Biblia nos apela intelectualmente en nuestra racionalidad. ¿A quién dijo que tenés que dejar el cerebro en la puerta? No, dejar el cerebro en la puerta, no, apagar el cerebro para recibir a Dios. ¿Cómo que? Y Dios que nos creó en todo, Él es el ser más perfectamente inteligente y sabio de todo el universo y nos creó a su imagen y semejanza. Jamás. La Biblia nos habla de que la fe cristiana es profundamente coherente. Pues entonces, cuando encuentras alguna duda o alguna... pide a Dios que te ayude a entender y pregunta, para eso estamos en comunidad y para eso vamos a crecer juntos en la comprensión de la Escritura. Muy bien, revoluciona tu mente, escucha con atención, te voy a decir esto, cambia tu manera de ver la vida, porque todos vemos la vida con unos anteojos. Yo si me saco los anteojos no veo nada. Necesito anteojos para ver la vida. Y todos vemos la vida desde alguna ideología, desde alguna forma de entender la vida. No me diga, no, a mí no me interesa. Yo veo la vida como quiero. No, señor, vos ves la vida como te enseñaron o como no te enseñaron. Como te enseñó en la calle o como te enseñaron en tu casa. O por esto, por aquello, por lo otro. Tenés anteojos para ver la vida. Y dice, todos vemos, decía Calvino, medio difuso. Pero cuando nos ponemos los anteojos de lo que la Biblia nos enseña, vemos con claridad. Porque hay una coherencia entre lo que Dios dice y lo que Dios ha creado. Y lo que está distorsionado, entonces lo podemos ver con propiedad para poder corregirlo y para poder cambiarlo. ¿Cuántos anteojos necesita nuestro país, no? Vamos a hablar un poco de eso. Bueno, es racional, es profundamente racional. En segundo lugar, la Biblia tiene poder. Su lectura es transformadora. Mira lo que dice. Persiste en eso, en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste. Dice, porque en las Escrituras, porque te pueden hacer sabio, y esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Te pueden hacer sabio para tu salvación por la fe en Jesucristo. ¡Qué tremendo! La Biblia te puede hacer sabio para que puedas poner tu fe en Jesucristo, para que seas salvo. La Biblia te enfoca la vida en una verdad, y esta es la verdad. Escucha con atención, esta es la verdad, que tu vida no es nada sin Dios. Y cuando entiendes eso, claro, todo lo demás es consecuencia de nuestra carencia de Dios. Él nos creó para estar en comunión con Él. Y entonces, cuando nos acercamos a esta verdad, y bueno, mi vida no es nada sin Dios, ¿y qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a ser salvo? Mira a Jesús. Jesús es el regalo de Dios para tu vida. Dice, las cuales te puedan hacer sabio para que por la fe pueda tu vida cambiar. Fe en Jesucristo. Para que puedas ser sabio para la salvación a través de la fe en Jesucristo. La Biblia cambia vidas. Quiero que me digas alguna otra ideología que cambie radicalmente un corazón y una vida, como lo hace, no digo la fe cristiana, no digo la religión cristiana,
digo el poder de Dios a través de su palabra. Cuando empiezas a leer, yo tengo amigos que no pisaron una iglesia, pero empezaron a leer la Biblia y empezaron a entender. Y algo ocurre cuando abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios. Algo ocurre. No es lo mismo que leas esto que leas Patorucito, el Eternauta, Patoruzú, que me encanta, Isidoro Cañones también. Bueno, son todas viejas para los más jóvenes. Perdónenme, no sé qué. Hoy ya ni historietas, ¿sabía? Todos los cómics están todos en Netflix. Pero lo que leas y que digas qué inspirador, nada puede cambiar tu vida como lo hace la Biblia. La Biblia ha cambiado vidas. Estaba leyendo un texto, a ver si lo encuentro allí, en Primera de Pedro, que me pareció, voy a hablarlo de este texto, lo voy a mencionar la semana que viene. Dice así, en Segunda de Pedro, capítulo 1, a ver si lo encuentro. Dice así, tenemos también la palabra, escucha, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, escucha, como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Está hablando de Jesús, que cuando nos acercamos en la oscuridad de la vida a la palabra, algo se ilumina y podemos ver el lucero de la mañana. Es una metáfora para hablar de Jesucristo. El lucero de la mañana que amanece en el momento más oscuro de tu vida. Aparece el poder de la palabra de Dios y puedes ver quién es Jesús, que es más que un hippie, más que un líder, más que un buen tipo, más que el barba. Él es el Hijo de Dios que vino para traerte salvación. Amén. La Biblia está comprobado, ha transformado la cultura de naciones. Estaba leyendo este libro, mira lo que dice este libro, y hace un análisis este escritor español, que es un escritor, filósofo e historiador, y dice lo siguiente: la Biblia ha transformado la comprensión que tenemos del trabajo. No, el trabajo no es una maldición. La lectura de la Biblia nos ha mostrado que el trabajo es algo creado por Dios para realizarnos. Por lo tanto, es justo que tengamos trabajo, es necesario que tengamos trabajo, es injusto cuando una sociedad nos priva del trabajo. ¿Usted cree que la ética del trabajo salió de un repollo? Una visión bíblica de las finanzas, una visión bíblica de la educación. Cuando la Biblia impactó naciones, la Biblia empezó a hacer y a generar una democracia en la educación. La Biblia comenzó a enseñarse para alfabetizar, y la educación comenzó a impactar vidas, hombres, mujeres y niños. Antes estudiaban solamente los hombres. Y cuando la Biblia impactó naciones enteras como en Alemania, en el siglo XV, XVI, empezaron a estudiar las mujeres y los niños, cosa que no se podía. Porque la Biblia es inclusiva, la Biblia es democratizante, genera y transforma culturas. La Biblia transformó la visión de las ciencias, el oscurantismo que se vivía antes del impacto de la Reforma y del acercamiento renovado a las Escrituras. Era oscurantismo total. Copérnico fue acusado de hereje por sus afirmaciones absolutamente comprobadas. Hoy en día es así. Da Vinci tuvo que pilotearla. Pero cuando la fe cristiana y cuando la Biblia impactó una cultura y una sociedad, de repente se abrieron las universidades, las escuelas y demás. La visión de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia ha impactado naciones porque tiene poder. La lectura de la Biblia nos habla de la autoridad. Fíjate lo que dice allí. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, es inspirada por Dios. La autoridad de la Biblia, Dios mismo habla en ella, eso es lo que está diciendo. ¿Por qué tiene tanto poder? Porque Dios te habla. Dice la Biblia así, en el Evangelio de San Juan, dice, y el Logos, la palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. El Logos era un concepto griego, ¿no? Allí una filosofía media extraña, como que estaba allí arriba. Una cosa rara, pero Juan dice,
se hizo carne y habitó entre nosotros. El poder, la palabra. Dice que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Cuando oramos, uno dice, ¿qué poder tiene la oración? ¿Por qué pedimos a Dios? La oración tiene poder. Dios ha diseñado la oración como un medio de gracia. Por eso esta mañana vamos a orar por los enfermos. Pero no porque yo tenga poder, ni porque tenga poder, porque lo que vamos a hacer es orar sobre la base de la palabra de Dios. Dice que Él envió su palabra y nos sanó, dice el Salmo. Su palabra nos sana, porque es la palabra de Dios. Y dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y creó todas las cosas, dice la Biblia, con la palabra de su poder. Y cuando Él envía su palabra, dice, no vuelve vacía, sino que produce aquello para lo cual fue enviada. Sabemos que a nivel humano la palabra tiene poder. Yo le digo a una persona, sos tal cosa, se lo digo a un chiquito y lo afecto en su corazón por el resto de su vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido con las palabras que nos han dicho los compañeros, sos así o sos allá o sos de la otra manera? Y lo hemos creído. Y ahora luchamos contra eso. La palabra tiene poder, pero mucho más la palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Por eso te aliento a que te acerques. Dice, es inspirada por Dios. Tiene el aliento de vida de Dios. Quisiera contar algunas cosas más, pero en este tiempo te aliento para que te acerques a la Biblia con ese respeto y diciendo, si esto es Dios hablándome, háblame, Señor. Tiene más poder de lo que yo te pueda decir, ni el consejo que cualquiera te pueda dar. Deja que te hable porque tiene la autoridad de la palabra de Dios. Es interesante, y voy a hacer una sola mención a este libro, para decir algo que está pasando en nuestra sociedad. Dice, en todo lugar donde la Biblia se ha transformado y ha transformado una sociedad, dice, la ley se pone por encima de los hombres. La ley no hace excepción de personas. Pero en todo lugar donde la Biblia no ha impactado, siempre hay excepciones a la regla. Y todos tenemos que estar cumpliendo la ley, excepto algunos. Yo no estoy hablando aquí de ninguno ni de otro, estoy hablando de todos nosotros, porque nosotros también hacemos excepciones a la ley. Pero esta visión de la supremacía y de la autoridad de la Biblia ha hecho que el ser humano construya sociedades más justas, más equitativas, más democráticas. Para pensar, no está en el plan económico, ni del uno ni del otro, ¿no? Ni como dicen, de aquel ni del otro. Y está cada uno puede tener su compromiso político y está perfecto. Yo tengo el mío. Pero la invitación es que queremos una sociedad diferente y trascendente. La Biblia tiene poder, tiene autoridad. Muy bien. Y por último dice la Biblia es útil, practicidad. Es útil. Y allí quiero que veamos, dice, es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir. Enseñar, ya dijimos, tu mente y tu razonamiento, reprender, corregir e instruir. Es práctica. La Biblia no es algo, bueno, ¿ahora qué hago? Déjate llevar y déjate enseñar y déjate guiar cada día con la palabra, con la lectura de la Biblia. Muy bien, mira lo que decía Lutero. Hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Escrituras Sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida cuanto para la que ha de venir. Que así sea, que esta mañana podamos ser inspirados con esta visión tan hermosa y tan profunda. ¿Tenés una Biblia? No te lleves por lo que yo te diga, por favor, que yo no sea tu palabra, ni la palabra de ningún hombre. Deja que Dios te hable a través de la Escritura. Va a cambiar tu vida. Y vamos a orar. Y en un momento quiero orar por una persona en especial en esta mañana. Pero al terminar voy a orar mientras se retiran por aquellos que estén necesitados de sanidad. Pero pensando en esto,
Necesito una sanidad mucho más profunda que la del cuerpo, o la de mis emociones, o la de mis relaciones. Necesito ser sanado en mi ser interior y ser reconciliado con Dios. Escucha lo que hoy dijo el Señor con su palabra. Hoy puedes ser sabio al acercarte a Jesús y encontrarte con reconciliarte con Él. Y estoy hablando acá para todos nosotros, ya sea hace 20 años que venimos, 5 años, 3 años, o estamos recién comenzando a caminar. Todos somos iguales delante de Dios. Necesitamos a Jesús y reconciliarnos con Él cada momento y cada día. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra y rogamos en esta mañana que este mensaje pueda alentarnos. Qué bueno poder hablar de una forma tan honesta, transparente y sincera. Al principio de lo que hablábamos hoy parece que nos tirábamos tierra, porque no estamos acá por nuestros méritos. Estamos acá porque estamos aquí porque Jesús nos ha cambiado. Estamos aquí porque todos necesitamos. Y en esta mañana te damos gracias por esta palabra que nos nivela a todos hacia arriba, hacia Jesús. Rogamos que podamos en este tiempo acercarnos a tu palabra que es racional, que nos hace pensar, a la Biblia que nos ayuda a cambiar porque tiene poder, que nos ayuda a caminar cada día porque tiene autoridad para nosotros. En el nombre de Jesús.